Arrancamos. Capítulo 2 de La Charosfera. Hoy vamos a hablar de Carla Galeote Escoda. Nacida en Lleida en el año 2000. Graduada en Derecho. Actualmente trabaja, o la última profesión que se le conoce es trabajando en un bufete de violencia de género. ¿Cómo empezó Carla Galeote, no? Remontémonos a los orígenes de Carla Galeote. Pues una de las primeras noticias que hay de Carla Galeote es que iba en las listas de En Común de Lleida. ¿Vale? Iba en las listas. De hecho, iba la número 3 en las listas de En Común Podem de Lleida. Esto fue en febrero, como podéis ver aquí, en febrero de 2020. Y allá por marzo de 2021 empezó a hacer los vídeos de TikTok, ¿no? Empezó a hacer vídeos en TikTok. Inicialmente compartía muchos vídeos de Pablo Iglesias y del Huffington Post, ¿vale? Para que os hagáis una idea de el tipo de vídeos que compartía, ¿no? Un poco para tener ubicados la posición política. Bueno, una de sus primeras intervenciones, digamos a coste público, fue en el programa Gameplay Z, que presentaban por aquel entonces Inés Hernán y Darío MH. Fue la primera intervención que hizo, que de hecho ni siquiera estaba allí. Es decir, fue una intervención vía videollamada. Recuerdo que nosotros lo vimos. Es decir, nosotros vimos nacer a Carla Galeote como tal, ¿no? Bueno. En 2022, no voy a entrar en todos los TikToks que tienen y en todas las paridas, simplemente diré que su TikTok básicamente ha sido él, en un minuto te suelto la doctrina feminista de turno, la doctrina podemita de turno y a correr, ¿vale? No, nunca ha habido más profundidad que esa. En 2022 realiza un viaje al Parlamento Europeo. Y diréis, ¿un viaje al Parlamento Europeo? Sí, un viaje al Parlamento Europeo. De la mano de Izquierda Unida. En ese viaje, básicamente fueron invitados con Izquierda Unida. El dinero con el que se pagó ese viaje, básicamente fue dinero público. Y la europarlamentaria, entonces europarlamentaria que les llevó, fue Sira Rego. Y diréis, ¿quién es Sira Rego? Que me suena un poco. Pues actualmente es la ministra de Juventud e Infancia, ¿vale? Es actualmente ministra. ¿Y qué personas estaban en ese viaje junto con Carla Galeote? Pues estaba Anouk Bosch, estaba Tamayo, estaba Econo Cabreado, estaba Ellen Beneso, estaba Sergio Gregory o, entre otros, Julián Macías Tobar. ¿Vale? Para que ubiquemos un poco esta red de dónde viene. Esa, de hecho, es para mí el punto de partida. Ese viaje es para mí el punto de partida donde se les coge a todos estos creadores de contenido y básicamente lo que se les viene a decir es una de vosotros sois creadores de contenido, en las redes sociales la derecha nos está comiendo la tostada, a ver si os ponéis las pilas. Y entonces créanlo como esa especie de red de creadores que no tiran para adelante ni aunque los maten, y empiezan a crear, ¿no? Como estas cooperaciones, ¿no? Estas cooperaciones. Bueno, en 2022 estuvo y participó en la fiesta de la primavera de Podemos, ¿vale? Es importante remarcar eso. Y entonces es cuando se produce un debate en PlayZ, una charla en PlayZ, porque eso debate nada, que fue donde yo me puse hasta arriba, en el cual estaba Irene Montero y en el cual le hacían unas preguntas tremendamente incómodas. Cuando digo tremendamente incómodas, quiero decir que no eran preguntas ni muchísimo menos incómodas. Bueno, y entonces llegó uno de los momentos que para mí son momentos clave, que es la colaboración con el Diario Público. Por aquel entonces era el Diario Público, estaba ahí entre medias de lo que iba a ser luego Canal Red, y es que colabora en La Base creando una sección que se llamaba El Machistómetro.
El machistómetro básicamente era una sección donde Carla hablaba mitad en castellano, mitad en catalán, porque sí, básicamente se dedicaba a hacer lo mismo que hacía en TikTok, pero para el diario público. Debe ser que una de dos, o Monedero la sobó, o alguien la sobó, o la sección no tuvo ningún éxito. Me inclino más por lo segundo, por esta última opción, ¿no? Porque la sección no tuvo ningún éxito, porque apenas fueron 4 secciones del machistómetro y desapareció. Y desapareció absolutamente. Y entonces se produce también otro momento muy mágico, que es Carla Galeote entrevistando a Irene Montero. Y esto llama la atención porque Carla Galeote hasta cierto punto podía tener repercusión, pero no es ni de lejos una de las personas que más repercusión tiene, ¿no? Llama la atención que tengamos a una tía sin unos grandes números entrevistando a una ministra. Claro, evidentemente esto es lo mismo que pasa con Spanish Revolution y con Marina Lobo. Esas entrevistas a ministros, esas entrevistas a grandes figuras de la izquierda, ¿por qué? Porque vienen por parte de gente de la izquierda que te va a dar el masaje de tu vida. Y evidentemente le dio el masaje de su vida. Pero se produjo una intervención que a mí me parece más que relevante, que explica mucho. Y fue esta intervención. A mí siempre me dicen que a mí el ministerio me paga y yo me quiero venir a vivir a Madrid y yo no tengo dinero para venir. O sea, estoy esperando mi paguita, ¿vale? Tienes que buscar otro ministerio que tenga un poquito más de presupuesto. De color azul o verde, ¿no? Quiero mi paguita, ¿no? Esto era un poco como la ironía. Bueno, pues resulta que Carla Galeote recibió una adjudicación por una charla que hizo en Getafe en abril de 2023. Por cierto, esa charla acompañada, por no os lo perdáis, Ángela Rodríguez Pam. Ángela Rodríguez Pam, que por aquel entonces era secretaria de Estado de Igualdad. Por esa charla, Carla cobró 1.000 euros de dinero público adjudicados en un contrato menor, porque ya sabéis que los contratos menores se adjudican a dedo, ¿vale? Todas las fuentes las voy a dejar en la descripción para que podáis ver la contratación y todo. A mí hay una cosa que me llama la atención, y es que esto tuvo mucho bombo, pero no es la única vez que Carla ha cobrado dinero público. Porque si buscamos en la plataforma de adjudicaciones, vemos que hubo otra para la concejalía delegada del área de Hacienda del Ayuntamiento de Mieres. Charla de Carla Galeote sobre feminismo y presentación de su libro Hablemos de Feminismos. Curiosamente, es una charla en la cual le pagan por dar una charla sobre feminismo y por presentar su libro. Cualquiera diría, hombre, la gente normal que presenta su libro lo hace sin que una entidad pública tenga que pagarle. En este caso, le pagan. ¿Cuánto? La adjudicación del contrato son 1.322 euros. Ya sabéis que tiene que estar por debajo de cierta cantidad para que no cante la traviata. Bueno. A raíz de esto, el libro. Bueno, el libro, yo me lo he leído, lo sabéis perfectamente, es una panfletada repugnante, llena de clichés, en lo cual, básicamente, yo solo puedo decir, Carla Galeote no ha tenido una relación con un hombre funcional en su vida y, por tanto, ella ha pasado a pensar que todos los hombres son disfuncionales. Ya está. Básicamente, Carla Galeote va a dedicar su vida a culpar de absolutamente todo lo que le pase a los hombres. En ningún momento ella va a hacerse responsable de absolutamente nada que pueda ocurrirle. Bueno, ese libro, el prólogo, está escrito por Inés Hernán. Inés Hernán, que era la presentadora de Play Z, porque ya sabemos que aquí casualidades no hay. Evidentemente es un prólogo lleno de lenguaje inclusivo y que es un prólogo que mola mucho porque podría ser perfectamente intercambiable con cualquier otro libro que se escriba sobre feminismo, ¿vale? Es totalmente sectario. En la presentación de ese libro, yo estuve en la presentación de ese libro en Madrid, junto con Marta. En la presentación de ese libro os puedo garantizar que estaba ¿quién? Tamayo. Volveremos a esto después. En esa presentación, Marta le preguntó qué era una mujer, a lo cual no quiso contestar. Yo le pregunté sobre
la política de cuotas y ella me dijo que estaba a favor de las políticas de cuotas porque eso era ir a favor de los derechos humanos. Lo cual no tiene sentido porque uno de los derechos humanos es la igualdad ante la ley. Pero bueno. ¿Por qué recalco lo de Tamayo? Recalco lo de Tamayo porque no mucho después, efectivamente, un podcast en Podimo. ¿Con quién? Efectivamente, con Tamayo. Básicamente dedicándose a desmentir los bulos sobre el feminismo. En ese programa que nosotros ya vimos, realmente desmentir no desmienten nada. Básicamente lo que hacen es una crítica a lo que ellos creen que es la crítica antifeminista, que no lo es, ¿vale? Acudiendo a argumentos tan utilizados como nos va a hacer falta un contrato para follar, que esa no ha sido una crítica seria de literalmente nadie que haya ido en contra del feminismo. Es decir, del tema de cuotas no hablan, del tema de tirar dinero en chiringuitos feministas no hablan, de todo eso no hablan. Del hecho de si los hombres son víctimas de una ley injusta que los culpabiliza directamente tampoco, es decir, nada de nada, ¿vale? Es curioso cómo Tamayo lleva ya años metido en una secta y todavía no nos ha sacado el documental, ¿vale? Yo espero ese documental, lo espero con ansia. Y entonces llega un punto que cambiaría la vida de Carla para siempre. Y es que Carla está un día en el piso que se acaba de alquilar, mira por la ventana y ¿qué ve? Algo que no puede dejar pasar. Ve a un señor en su casa masturbándose. En su casa masturbándose, que cuando ella publicó las imágenes, que las publicó, buen trabajo Carla, el hombre no la estaba mirando a ella. De hecho, ella grababa hacia un piso que estaba más abajo que el suyo, con lo cual no entiendo muy bien cómo el hombre, porque la teoría de Carla era que el hombre se estaba masturbando mirándola a ella. Carla, lo que nos contaba en ese corte, que evidentemente eliminó de su cuenta, era que ella estuvo flipando porque el hombre estuvo durante 15 minutos masturbándose. Es decir, ella reconoce que estuvo viendo durante 15 minutos mientras grababa a un hombre en su intimidad masturbándose. ¿Vale? Es puro cine. Es puro cine, absolutamente todo este relato es cine. Lamentablemente, no se pudo contactar con este hombre porque como nos hubiera gustado a todos ver una denuncia como una catedral de grande, porque hay que ser de género mongolo para grabar a tu vecino de enfrente haciéndose una paja, subirlo a redes y encima venderlo como si se estuviera pajeando mientras te miraba, cosa que tampoco era cierto. Porque el hombre ni siquiera estaba mirando, es que el hombre ni siquiera estaba mirando en su dirección, ¿vale? Y claro, y todo esto, gracias Lujuria del Platanal por recordármelo, un hombre heptagenario. Sí, un detalle importante, ¿vale? Bien. Bien. Esto es un punto de inflexión. ¿Es un punto de inflexión por qué? Porque a partir de ese momento, cada vez que Carla sube un vídeo, se vienen los comentarios de un montón de gente acusándola de lo evidente. Y entonces Carla, durante meses, dejó de subir contenido. Desapareció. Desapareció hasta que de repente ya no desapareció. Y entonces apareció de nuevo. ¿Cómo apareció de nuevo? Pues como han aparecido todas estas charos de la charosfera últimamente. ¿Y cómo es eso? A través de un programa en televisión española. Un programa en televisión española llamado Ella no está en Wikipedia. Todavía no se sabe lo que costó esta morralla. Ya tiene pinta que mucho dinero no sacó, ¿vale? Ella es Gloria Labarta, una de las mujeres responsables de que no te manden a la cárcel por serle infiel a tu marido. Porque sí, antes las mujeres podían ser penadas con el delito de adulterio. Una cosa que quiero que os fijéis, ¿vale? Lo más relevante de todo esto, ¿vale? Quiero que os fijéis en el portátil. Si os fijáis en el portátil, veréis que pone RTV Lab. Y diréis, ¿qué es eso de RTV Lab? RTV Lab es esa parte de Radio Televisión Española que recientemente sacó esa web horrorosa que vimos, que publicitaban en Play Z, en el cual hablaban de la machosfera. No es una casualidad. Todo esto, evidentemente,
pagado con tus impuestos. También hemos podido verla en diferentes programas. La vimos en el programa de Demoscopia, en plan, cogemos a una persona aleatoria. Spoiler, no era aleatoria. Y también la hemos visto teniendo discusiones con Antonio Naranjo. Y una de sus intervenciones estrella últimamente fue el hecho de que en Gibraltar se habían creado unos refugios financiados con dinero privado para hombres divorciados, y ella, desde aquí, desde España, se manifestaba muy en contra de que existieran refugios para hombres divorciados, porque claro, a cuento de que los hombres resulta ahora que sufren absolutamente nada, ¿no? Y ella lo que venía a decir es que la pobreza no era un problema de hombres, que era un problema estructural, porque ya sabéis que cuando un problema afecta a las mujeres hay que dejar una millonada de dinero público en resolver ese problema, pero cuando es un problema que afecta mayoritariamente a hombres, entonces es un problema estructural y a tururú. Otra de las cosas que hemos visto, bueno, que en realidad no hemos visto, ha sido a Carla Galeote poner a caer de un burro ni a Errejón ni a Monedero. ¿Por qué, amigos? Esto es muy sencillo. ¿Vosotros os pensáis que si Carla Galeote pone a parir a Monedero como lo ha hecho con Rubiales, como lo ha hecho con Dani Alves, como lo ha hecho con otras figuras, va a volver a tener una entrevista con Irene Montero? ¿Va a volver a tener un acto contratado con Ángela Rodríguez Pam? ¿Va a tener intervenciones con la alta podemia? Pues no tiene pinta. Por ese motivo, Carla, que era una de las personas que defendía eso de el silencio es cómplice, ha guardado un absoluto y riguroso silencio sobre el caso Monedero, excepto para hacer una pregunta, que es: ¿y la Complutense? Signifique lo que signifique esa pregunta, ¿vale? Eso es toda la fiscalización que hemos recibido por parte de Carla con el tema de Monedero. ¿Y qué pasa con la Complutense? Ya está, fin. Otra de las últimas cosas que hemos visto son colaboraciones bastante recientes. De hecho, incluso se han hecho un viaje juntas. Habrá que ver si en un futuro ese viaje resulta que no estaba pagado con dinero público. Con Julia Salander. Julia Salander, que como sabéis es una de las nuevas incorporaciones al feminismo bobo, que se ha instaurado recientemente, ¿no? Y una de sus colaboraciones también más recientes que hemos podido ver ha sido en un podcast que se llama La Gran Minoría. La Gran Minoría, que a priori todavía no he podido verificar si han recibido o no subvenciones. Entre otras cosas, no he podido verificarlo porque su CIF no es público, no tienen políticas de privacidad en su web, pese por cierto a que deberían tenerlas, ¿vale? Se arriesgan a comerse tremenda denuncia por no tener políticas de privacidad en una web donde hay formularios que rellenas con información personal. ¿Dónde está la política de privacidad con respecto al tratamiento de esos datos? Nunca se sabrá. Pero yo les he mandado un mail para que sean conscientes de que no la tienen. Este podcast en el cual vemos a gente tan poco sospechosa de pertenecer a la izquierda como la propia Carla Galeote, Alan Barroso, Samantha Hudson, Pamela Palenciano, en fin. Creo que esto se explica solo, ¿no? Y a priori, esto sería todo. Y digo a priori ¿por qué? Porque esta semana hemos asistido al último capítulo, o al capítulo más reciente de la historia de Carla Galeote, que ha sido en una presentación que le han hecho en la universidad, que si pensáis que Carla ha ido a dar la charla gratis es que no habéis estado prestando atención, ¿vale? Seguramente le hayan pagado 1000 euritos. Si nos remontamos a sus experiencias previas, le habrán caído 1000 euritos por esto. Pero le ha caído un escrache por parte del grupo Revuelta. Más de 200 matrimonios forzosos detectados en Cataluña en la última década. 72 mutilaciones femeninas genitales en Canarias en el 2024. ¿Por qué no hablas de esto? Esto también son niñas y son gente que deja y entra diariamente aquí en nuestro país. O sea, tú quieres que son Matrimonios forzosos en Cataluña en la última década. ¿Por qué no habláis de esto? ¿No interesa esto al feminismo? No son mujeres, no son feministas estas niñas. No hablamos de lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo. Claro, Carla Galeote, su defensa es: bueno, pero es que yo también hablo de lo que pasa en Afganistán. Ya, reina, hablas de lo que pasa en Afganistán, pero no hablas
de lo que está pasando en la comunidad autónoma en la que tú vives por parte de comunidades migrantes que están no en contra, sino mayoritariamente a favor de la mutilación genital. Y a ti te parece que traer personas de ese tipo de comunidades no va en ningún caso a aumentar los casos de mutilación genital en España, por algún motivo. Es decir, esa persona, cuando cruce la frontera y llegan a España, van a decir, uy, resulta que ahora todas estas cosas que yo pensaba me las he replanteado y ahora ya no pienso lo mismo. Madre mía, ¿cómo me ha cambiado el ver la geografía española? Pues no, evidentemente no. ¿Y esto por qué está aumentando? Precisamente por ese tipo de casos. No hablamos de lo que está ocurriendo en Cataluña. En Cataluña, España. ¿De qué manera me conviene a mí que haya un matrimonio forzoso? Efectivamente. Que sea quien sea. Decirme que la violencia machista o lo que está pasando es porque dejamos entrar a personas extranjeras es lo del machismo. Claro, el machismo es interseccional y transversal. Dices, Carla, hay una relación directa y hay una sobrerepresentación por parte de personas extranjeras con determinados delitos y con respecto a la violencia machista, teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de la violencia machista está siendo cometido por extranjeros, precisamente por extranjeros, especialmente sobrerepresentados por Marruecos. Y si hablamos de violencia sexual, por Marruecos y por Argelia. Esos son los más sobrerepresentados en agresiones sexuales. Y a ti te la pela. En tu libro no dedicaste ni una sola página a hablar de esta problemática. Y en opinión de Carla, no sería en absoluto problemático estar importando a gente de culturas machistas, ¿vale? Y eso no replicaría ningún tipo de... evidentemente de machismo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ni generaría absolutamente ningún problema en la sociedad catalana. Esto es todo y me falta el bonus track. Recordar que en su día Carla estuvo haciendo directos en Twitch de la Futura Channel, que era básicamente un canal de izquierdas que estaba un poco vinculado con Spanish Revolution. Empezó a hacer directos, básicamente sus directos venían a ser coger un TikTok suyo y alargarlo durante 20 minutos. Cuando se dio cuenta de que la audiencia, la mayoría de las preguntas que le hacía eran preguntas incómodas a las que no sabía contestar y que de hecho ni siquiera contestaba, dejó de hacerlos. Básicamente apenas hizo un puñado de directos y dejó de hacerlos cuando se dio cuenta de que en un directo hay gente que puede hacerte preguntas que sean incómodas. Y cuando la mayoría de esas preguntas son incómodas y tú no contestas a ninguna, la gente deja de verte. Primero bueno. Pero quería comentarlo. Solo remarcar que en el otro caso, en la primera charosfera que vimos, había muchas fundaciones, asociaciones, pero en este caso no. En este caso no, porque Carla Galeote ha sido mucho más directa. Es decir, en vez de decir, no, yo colaboro con asociaciones que reciben subvenciones, tal, ha ido mucho más al punto. Ha ido más al punto de, yo lo que quiero es vivir del Estado. ¿Cómo puedo vivir del Estado? Primero, me presento en unas listas para un partido político. Segundo, colaboro de cerca con partidos políticos que me pagan por dar charlas en esos ayuntamientos en los que gobiernan. Tercero, me alineo con esos partidos para que me lleven a programas de la televisión pública en la que me pagan. Esa es la manera. Es decir, que las colaboraciones de Carla han sido mucho más directas en lo que se refiere a su contacto con el dinero público, no tanto a través de asociaciones, sino de forma absoluta y totalmente directa, ¿no? Es decir, bien mediante esos contratos menores, bien a través de su participación en el programa este de Ella no está en Wikipedia de Televisión Española, o a través de sus participaciones en Gameplay Z. Seguiremos atentos para ver cómo podemos unirlo con el resto de cosas que vayan saliendo en un futuro. Esto es todo. Pondré, cuando suba esto a YouTube, dejaré todas las fuentes que he utilizado, las dejaré en la descripción. Y ahora vamos a votar la siguiente charosfera. Si estás viendo esto en YouTube, que sepas que tú también puedes votar. Con dinero, pero puedes votar. Con PayPal puedes votar. Eso es todo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que han puesto pasta para que se pueda hacer esta charosfera.